Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy a esta sesión. El día de hoy vamos a tener una sesión bastante interesante sobre un aspecto que olvidamos con mucha frecuencia como pediatras, y sobre todo aquellos que estamos en manejo de los pacientes, perdón, de los médicos en formación. El día de hoy tenemos el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Ricardo Flores Galicia, quien nos va a platicar acerca de la simulación en pediatría. El doctor Ricardo Flores Galicia es médico especialista en pediatría, tiene una maestría en educación y actualmente es profesor médico del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de la Ciudad de México. Es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es profesor del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud en la Secretaría de la Marina en la Armada de México. La experiencia y el bagaje que tiene el doctor Ricardo Flores acerca de los ambientes simulados es amplia, así que disfrutaremos mucho su intervención. Muchas gracias y bienvenido, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, obviamente agradecer a la sociedad por permitirme participar en este tipo de actividades. La verdad es que son muy provechosas y tener el gusto y el honor de estar también partiendo con muchos de ustedes, colegas pediatras, y también sobre todo con seguramente muchos de los que se conectaron, pues forman parte de esta formación en los nuevos médicos residentes, médicos de pregrado, etcétera, inclusive con nuestros mismos compañeros. Vamos a empezar. Quiero ir poco a poquito, no sé, qué tanta experiencia puedan llegar a tener en algunas cuestiones de simulación. Por eso me gustaría que pudiéramos eh, ir platicando con toda la calma del mundo. Tengo entendido que vamos a tener un espacio, espero que amplio, para poder platicar acerca de algunas dudas que vayan surgiendo, pero vamos adelante entonces. Bueno, voy a regresarme, perdónenme. Ya me adelanté muchísimo, ya les di todo el spoiler. Bueno, ¿cuál es el cometido de todo el sistema de salud? Evidentemente es dar respuesta a todas las necesidades que tienen en cuanto, evidentemente, salud y tratamiento de las enfermedades, mantenimiento de la salud de todos los ciudadanos, ¿no? El tema aquí es que nosotros nos dedicamos específicamente a una cuestión que es muy importante y muy álgida, ¿no? Que son los pacientes pediátricos, que no son cualquier cosa. Esta calidad de los servicios que nosotros estamos ofreciendo, evidentemente se va enlazando con una buena planificación, con una buena organización, con los recursos económicos con los que pueda tener el Estado o bien aquellos medios privados y la infraestructura que vaya utilizando, pero no necesariamente, y no tiene todo el peso, y no me van a dejar mentir, que a veces esos recursos económicos o la infraestructura forja adecuados profesionales competentes en la salud. A veces tenemos pocos recursos y los médicos que se van egresando son excelentes. Em, la adquisición de esta competencia en los profesionales, pues va de la mano o implica tener varias cosas. Una correcta interacción entre la capacidad profesional, es decir, el conocimiento, la experiencia, el juicio clínico que van teniendo los médicos en formación, la tarea que van a realizar y en qué contexto va a ser realizada, que esto constituye como el último objetivo de la formación médica. Si se dan cuenta, por ahí está implícito el concepto de competencia, ¿no? Que es finalmente el conocimiento, las habilidades que pueden ser prácticas y la toma de decisiones en un contexto muy específico. Los objetivos que yo tengo planteado para esta sesión es que podamos reconocer los ámbitos de acción de la simulación en la formación del futuro pediatra y explorar algunas ventajas de la simulación médica en
la enseñanza de la pediatría. Ahora bien, el tema es que la complejidad de la pediatría, de por sí la pediatría es compleja. Por ahí escuché en algún momento, no hace mucho, en uno de los participantes que tenemos en algunos de los cursos aquí en el centro de simulación, si es que la pediatría es medicina interna en chiquito, ¿no? Adultos chiquitos, y eso a los pediatras cómo nos molesta, cómo nos duele en el alma, ¿no? Finalmente, la pediatría es compleja, son diferentes grupos etarios los que vamos abordando, vamos teniendo necesidades y el tema es que va siendo más complejo cada vez, primero por el tamaño de los pacientes, la fragilidad que van teniendo, la inmadurez en muchos de sus sistemas orgánicos, así como la dificultad que tenemos para la manipulación. Entonces, desde el punto de vista académico o educativo, pues es difícil que estemos interactuando todo el tiempo con ellos, ¿no? Todo el tiempo estar explorando, todo el tiempo estar revisando. Esta complejidad ha evolucionado en paralelo al incremento en las técnicas diagnósticas, en las terapéuticas que llegan a ser, si bien últimamente no tan invasivas, pero siguen siendo invasivas, a la creciente sofisticación del aparato asistencial, a los protocolos y a ciertos limitantes que no teníamos a lo mejor nosotros cuando éramos médicos residentes o cuando éramos estudiantes. Esta complejidad, a su vez, pues condiciona un aumento progresivo en la incidencia de errores médicos, en efectos adversos, mayores riesgos para la seguridad, evidentemente, de los pacientes. Esta complejidad, si bien a veces, como decía la doctora Adriana, la dejamos como de lado, se nos hace natural parte de la evolución, no ha sido así en otros ámbitos en los cuales pues también tienen un riesgo inherente. Por ejemplo, la aviación comercial, la energía nuclear, Fuerzas Armadas, hay mucho riesgo y cómo va evolucionando la tecnología también nos puede meter en aprietos. Estos pilotos, por ejemplo, voy a hablar específicamente de los pilotos con esta diapositiva, es que la aviación moderna pues depende ya no solamente de algunas hélices o algún motor con ciertas características, sino ya son instrumentos o aparatos eléctricos que es más complicado inclusive de reparar. Hay mucha posibilidad de que puedan surgir situaciones de emergencia inesperadas. Hay un alto riesgo de generar catástrofes incluso. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Evidentemente utilizan simulación y con ciertas características, ¿no? Periodos obligados de entrenamiento para hacer que los pilotos pues puedan obtener sus licencias. Entonces, imagínense ustedes en este contexto, vamos a ir aterrizando un poquito en esta parte de la complejidad, de la pediatría, etcétera, que nos dijeran cuando vamos a tomar nuestro vuelo a Cancún de vacaciones. El piloto que nos va a llevar el día de hoy o el mismo piloto se presente y diga, es mi primer vuelo comercial, entonces pues bienvenidos, ¿no? Llevo aproximadamente unas 15 horas de vuelo profesional y esperemos que disfruten su viaje. Imagínense que nosotros como médicos, médicos residentes y de por sí a veces tienen una figura un poco mermada en cuanto al respeto que puedan llegar a tener ante la población, que le digan, no, pues este estudiante, ¿qué me va a revisar, no? O sea, ¿cómo me garantizas que tú vas a realizar este procedimiento a la primera, etcétera? Entonces, la metodología de trabajo que ellos tienen, los pilotos, la industria aeronáutica, pues, ¿qué va generando con estas situaciones de simulación? Pues les da seguridad en su trabajo, va a reducir los errores, y ya está totalmente comprobado, y aumenta la confianza de los usuarios, la población en general, ¿no? En los sistemas de navegación. Es un piloto, nosotros lo vemos llegando ya con canas, ya cansado, y decimos, "Ay, seguro me va a llevar al destino, porque pues aquí sigue después de tantos años". La pediatría, sí o sí, necesita habilidades prácticas. Es ya cuando nos dedicamos a lo mejor pura consulta privada o primer contacto, bueno, habrá uno que otro procedimiento,
Pero mi pregunta es si creo que la podríamos platicar al final. ¿No sería mejor que el médico, antes de realizar un procedimiento por primera vez, lo aprenda a realizar bien y lo entrene repetidamente en un simulador hasta que domine la técnica y posteriormente la pueda aplicar a un paciente? Y agregándole un poquito más, supervisado a su vez por un profesional con experiencia. Vamos me gustaría que pudiéramos retomar esa pregunta al final. Hablando de simulación médica, eh, una definición, digamos, como la más aceptada entre todas las personas que nos dedicamos a la simulación, decimos que es una técnica educativa, no una tecnología, y ahorita voy a ser muy puntual en esa situación más adelante. Es una técnica educativa que reemplaza o amplía las experiencias reales con experiencias que son guiadas y que tratan de replicar, de recordar aspectos sustanciales del mundo real y de una manera totalmente interactiva. Y yo le agregaría un poquitito y reflexiva, no hacer por hacer. Eh, quien empezó con esta parte de la simulación fue un médico anestesiólogo, David Gaba, y es interesante cómo empezó a buscar en cuanto a los simuladores, cómo podía recrear algunas situaciones que eran muy obvias, muy generales en su ámbito, así como situaciones de emergencia que pudieran generar como algún tipo de contingencia. ¿Cuáles son los objetivos que busca la simulación? A grandes rasgos son cuatro. Seguridad del paciente. Esto es garantizar una práctica libre de riesgos, en donde el paciente se vea beneficiado. Desarrollar competencias. Esto, ayudar al estudiante a lograr una competencia. Esto tiene que ser como muy claro porque evidentemente no, la simulación no es todo. Es de moda, por así decirlo, tal vez en México, es muy vieja en otros países, pero sí se está bien establecido y se sabe también que no necesariamente tampoco la simulación me va a garantizar la competencia, por lo menos a lo mejor no en un primer contacto, tal vez se necesiten muchísimos más. Favorece la práctica reflexiva, lo que les comentaba, no hacer por hacer. Dentro de la estructura de la parte de la simulación, nosotros tomamos diferentes etapas. Una de las etapas, que es la más importante, se llama debriefing. Este debriefing permite crear una reflexión que el estudiante, que el discente se dé cuenta en dónde está y hasta dónde tiene que llegar. Y otra parte interesante es que permite la integración de la teoría y la práctica, es decir, favorecer un aprendizaje significativo del momento en donde se está presentando. Las ventajas que tiene la simulación, y no va a ser como tan distintas de algunas otras ventajas en otras especialidades, específicamente en pediatría, es que me va a permitir conocer primero y practicar una técnica determinada, y otra vez, de tal forma que yo pueda llegar a tener cierto grado de expertise o de mastering, que llaman, en algún tipo de procedimiento. Me pueden decir, bueno, pues también me lo da el hacer muchos intentos repetidos en un paciente, sí, pero vamos a recordar cuáles son los objetivos, que uno de ellos, el más importante que tenemos que tomar en cuenta por cuestiones legales, por cuestiones de que si nos llegara a tocar que fuera uno de nuestros familiares, pues es la seguridad del paciente. Me va a permitir mejorar habilidades clínicas, como pueden ser interrogatorio, como pueden ser una exploración física. Muchas veces dejamos de lado que no solamente el tener un simulador es aplicar simulación, es decir, un maniquí, por ahí le llaman, sino a veces este tipo de entrenamiento que se puede llegar a tener con tomar una adecuada historia clínica, equivocarme, saber qué tengo que preguntar y cosas que son como más álgidas, como comunicar una mala noticia, comunicar el deceso o el fallecimiento de una persona, un paciente pediátrico. Evidentemente son temas que seguramente nos tocó abordar a muchos de nosotros
en una guardia sin adscrito o bien ya como nosotros adscritos, sin ningún backup, que sería obviamente mucho más amigable, como una experiencia significativa, hacerlo en un entorno controlado. Me permite practicar competencias deseadas hasta que las alcance. Es decir, puedo tener una intervención y otra y otra y otra, las que sean necesarias, hasta que yo pueda cumplir los requisitos para, para egresar. Ahora, ya lo platicaba, reducción de riesgo para los pacientes reales. Me gustaría tocar una parte importante, pero lo voy a hacer como al final para abarcar todas estas cosas de la ventaja de la simulación. Me permite tomar decisiones en un entorno controlado y seguro. Eh, el hecho de que yo pueda equivocarme sin poner en riesgo la vida de un paciente, en que no tenga el riesgo de medicar mal, de que pueda dirigirme de una forma inadecuada, condicionando a lo mejor algunos problemas interprofesionales o bien comunicación médico-paciente, pues evidentemente es lo mejor, ¿no? Me permite entrenar situaciones de emergencia. Tenemos por ahí como muchos cursos, ¿no? Reanimación neonatal, PALS, que también voy a tocar algunas cosas interesantes. Toma de decisiones, ¿no? Situaciones que pueden llegar a ser cambiantes. La simulación, dentro de estas ventajas, es que me permite replicar escenarios de forma estandarizada o actividades una y otra y otra y otra vez en las mismas condiciones. Pero otra de las ventajas es que a veces nosotros en la guardia nos tocaba que no teníamos, a lo mejor no veíamos a un paciente en particular y el resto de mis compañeros sí. Entonces, híjole, ya te quedaste tú con esa experiencia de aprendizaje, pero yo no, porque a lo mejor estaba de vacaciones, porque tuve guardia. La simulación me permite recrear situaciones que pueden ser como muy raras, que no va a suceder en todos los casos. Entonces, ese también llega a ser una de las ventajas. Fíjense, si tomamos todos estos cuadros como todos juntos, este, voy a ponerles un escenario pequeñito o un contexto en donde alguna vez alguno de mis estudiantes me platicaba, uno de los residentes, que había tenido un tema familiar en donde su abuela había sido internada. Era marzo, los primeros 15 días de la residencia, evidentemente, nosotros lo vemos así, y le tenían que poner a su familiar, hacerle primero una entero anastomosis por una obstrucción intestinal, y resulta que por azares del destino se había como complicado, le tenían que poner un catéter subclavio, le tenían que poner una sonda de toracocentesis, y nosotros ya pensamos ahí, marzo, primeros 15 días, ¿quién lo va a poner? Y efectivamente, pues es algo tal vez inherente a la profesión, algo inherente a estas situaciones, errores médicos, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos cambiado ese contexto? Si el residente que tanta confianza nos hubiera dado a nosotros, si hubiera sido tal vez enero, si hubiera sido diciembre, si hubiera R4, si yo supiera que hubiera sido un R4, se dan cuenta cambia en cuanto a la experiencia, en cuánto tiempo, cuántos procedimientos se habría realizado. Evidentemente esto los pacientes no lo saben, los familiares tampoco lo saben, lo sabemos nosotros. ¿Cuál es la importancia de la simulación? Y creo que por aquí ya me van siguiendo un poquitito. Tiene en la parte de pediatría mayor utilidad en las especialidades pediátricas, digo, sin dejar la parte de pediatría, obviamente, cuanto más compleja sea la técnica o procedimientos o toma de decisiones que se vayan practicando día a día en cada una de ellas. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la simulación para la pediatría? Sí, son técnicas, pero ojo, aquí está con escenarios de simulación. Ya no solo es aprender una técnica también, es aprender la complejidad de la asistencia en una situación clínica similar a la real. La vives en primera persona con un simulador que tiene ciertas características de alta fidelidad, que puede ser de alta fidelidad,
sobre la cual podemos practicar y posteriormente reconocer nuestros errores, así como repetir esta actuación, y perdón que sea tan repetitivo, hasta que la realicemos con seguridad, sin poner de riesgo a nuestro paciente, y con ello no solo tratamos, o no solo aprendemos, perdón, a tratar al niño en una situación compleja, sino también nos permite a nosotros ir manteniendo una calma, controlar nuestra ansiedad de ese tipo de momentos e ir reflexionando y mejorar nuestra toma de decisiones. Este, eh, Estos escenarios de simulación pueden representar cosas tan complejas como pueden llegar a ser situaciones de paro, situaciones de problemas médicos. Depende mucho, sí, de muchos factores, como pueden ser un simulador de alta fidelidad, como el que tenemos ahí, que tiene características, digamos, como las más avanzadas, es que las vías aéreas son anatómicamente correctas, que pupilas o los ojos pueden parpadear al ritmo que yo les vaya condicionando, que los vaya programando. Las pupilas pueden ser intercambiables, eh, movimientos de tórax. Ya no solo me voy a quedar tan cortito en que un instructor me diga si está respirando o no está respirando, si tiene algún problema o un dato pivote que yo pueda auscultar, sino que realmente voy a auscultar ese problema. Puedo tener ruidos cardíacos, también puedo tener pulsos en diferentes partes del cuerpo que me van a permitir también tener algún tipo de interacción. Es decir, yo a través de una diadema, a través de una computadora, puedo dar información a través del simulador. Puedo ir hablando, puedo ir contestando algunas de las preguntas. Estos entornos sí necesitan en ocasiones al simulador, pero también pueden depender de algunas otras situaciones. Como pueden ver aquí en el video, tenemos unas tomas de aire que pueden ser funcionales, que ya no solamente es decir, le pongo oxígeno, ok, hay que poner el oxígeno con el dispositivo adecuado, conectarlo, hacer que funcione, y también tener realimentación a través de un monitor con signos vitales, que estos signos vitales están programados evidentemente por un operador que tiene ciertas características, cierto conocimiento, y llevada también la simulación a cabo o facilitada por personal que se dedica a este entorno. En este caso tenemos ahí un participante que es el doctor de azul, la doctora de guinda, la doctora de negro, y yo por ahí ando dando vueltas, ¿no? Yo soy el representando a personal de la salud que está asistiendo para que ellos puedan llegar a tomar decisiones de la forma más adecuada y con toda la calma del mundo. Nadie los va presionando. Ellos van a ir eligiendo qué es lo que tienen que ir realizando poco a poco con base en los hallazgos que vayan encontrando y en la respuesta que el simulador también me vaya compartiendo. Los escenarios de simulación son una de las estrategias que nosotros tenemos para poder favorecer estos contenedores, esos entornos seguros de aprendizaje, no es la única. Lo que es más conocido, por ejemplo, son simuladores de baja y mediana fidelidad, es decir, simuladores que pueden representar una parte del cuerpo exclusivamente, o bien de mediana fidelidad cuando se le agrega un dispositivo electrónico y entonces me da una respuesta o una realimentación a lo que yo voy haciendo. Regularmente este tipo de simuladores está orientado para realizar procedimientos, como pueden ser intubación, colocación de accesos intravenosos, reanimación cardiopulmonar y otros tantos como punción lumbar, como realización de toracocentesis, colocación de vías intraóseas. Estos simuladores regularmente son los que llegamos a conocer. Qué mejor que estar practicando una y otra vez en estos simuladores. Ahora, estos procedimientos tienen características. 28 semanas. Se va a escuchar bastante porque quiero que vayan escuchando. Los voy a dejar un poquito para que escuchen. No.
No, bueno, tiene 119 de frecuencia. Ok. Pero, ¿qué de saturación? Sí, satura 49%. ¿Cuánto tiempo tengo de terapia? Acaba de nacer, doctora, la acabamos de recibir. Ya la estimulé, pero no respiró y entonces ya le iba a dar ventilación y por eso la puse a llamar. Ya pasaron 30 segundos y, y no, no llora ni respira. Y está bajando la frecuencia cardíaca también. Tiene 92. Se dan cuenta en esta parte, ya vamos integrando un poquito más. En la diapositiva anterior se veía un simulador un poquito más de plástico, ¿no? Donde la doctora iba a colocar una mascarilla laringia y aquí ya tenemos un simulador de mediana fidelidad. Se puede apreciar esta parte azul, ¿no? Que es la cianosis que está representando, en donde el procedimiento de intubación ya lo realizó en algún momento de una forma tranquila, controlada, en donde se le fue explicando y, ojo, estandarizando el procedimiento para que no sea lo que dice tal o cual persona, sino el procedimiento como se tiene que realizar en el momento y en la situación adecuada. Y esto ya extrapolado a otro tipo de entorno. Aquí ya tiene algo más ambientado, ya tiene una cuna radiante, tiene el material, se notan los nervios ahí de las manos de cómo quiere quitar la mascarilla, cómo la quiere colocar. Alguien ya de afuera que le está dando información. Entonces, evidentemente, lo que tratas tú con esto, pues es que tenga esa experiencia. La siguiente, pues ya no se ponga nervioso. Cuando yo no respira, entonces, Estas, estas tecnologías, ya lo vimos con el primer escenario que les puse, el video cortito, con simuladores de alta fidelidad, se utilizan más frecuentemente en situaciones un poco más complejas, como son los códigos de actuación, situaciones de trauma, situaciones de paro cardiorrespiratorio, choque o algunas situaciones especiales. Estos simuladores tienen la ventaja, evidentemente, de que pueden llegar a ser controlados por un experto médico que va modificando los signos vitales o el comportamiento del simulador dependiendo de las acciones que vayan realizando los participantes. Regularmente son utilizados, como ya les platicaba, como en el PALS, salvo que van a decir, bueno, yo hice el PALS y no tenía ese simulador. Voy a tocar también ese tema más adelante. La simulación implica ciertas características, vuelvo a ser repetitivo, y la parte más importante es la reflexión. Otras tecnologías que llegamos a tener nosotros puede ser la realidad virtual. Ahora que está de moda la cuestión del metaverso, la realidad virtual con algunas características, hay algunos cascos, unos cascos Oculus One, Oculus Quest, etcétera, 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 que me permiten a mí en primera persona participar en algunas de las actividades, en este caso, como la imagen lo representa, la atención de un lactante, un lactante con cierta condición. Si bien este tipo de simuladores o virtuales sí es un poquito más complejo, están muy padres porque este, el programa tiene respuestas ya programadas, valga la redundancia, en donde me van diciendo, oye, ¿cómo se llama tu paciente? Yo hablando, yo con el casco, yo dirigiéndome específicamente a esa persona virtual y el programa me responde y me dice, se llama tal, necesito que haga esto. Y yo me puedo mover libremente por el entorno, tomar el material que yo necesito o dar indicaciones. Esto favorece evidentemente el aprendizaje sacado del hospital, sacado a lo mejor de un centro de simulación, de un aula, lo puedo llevar a mi casa. Puedo estar trabajando con eso una y otra vez.
tiene algunos temas. Finalmente, ventajas que tiene la realidad virtual es que se puede estar repitiendo sin fin de veces, que sí tiene un costo por la adquisición del equipo, a lo mejor la primera vez. Y la otra situación es que tal vez no requiere tanto mantenimiento. Lamentablemente son pocos los programas en todo el mundo porque es un área que está como en investigación para que sea como más, con más fidelidad, porque se dan cuenta, a lo mejor las imágenes no se ven como tan nítidas, se ven como medio cuadradas, entonces, porque le dan como más peso a esta toma de decisiones. Es que tienen un costo y regularmente son caros. Estos sí, sí son caros. Si ustedes adquieren probablemente uno de estos cascos, va a ser complicado que puedan estar realizando realidad virtual, pero sí se utiliza. Que no se haga aquí por costos, no quiere decir que no se utilice en otras partes del mundo y en diferentes universidades. Hay otras que son más accesibles y a lo mejor algunos de ustedes que pudieron estar en la cumbre de pediatría en los meses anteriores, hay una, una estrategia que se llama simulación basada en pantalla. Esta simulación basada en pantalla es donde yo puedo tomar decisiones en un monitor, en una computadora. Es más accesible y tiene la ventaja de que yo puedo ir solicitando, yo puedo ir pidiendo, yo puedo ir interrogando, yo puedo hacer un enfoque sistemático del paciente, puedo solicitar laboratorios que me van a ser proporcionados de forma inmediata. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Esto fue muy útil, por ejemplo, cuando fue la parte del COVID, porque había simuladores en pantalla proporcionados de forma libre, de forma gratuita por algunas instituciones, en donde yo podía ir a interrogar a un paciente con COVID e implementar la mejor estrategia posible para que mi paciente saliera adelante dependiendo de las características tanto clínicas como de laboratorio, como radiológicas que yo fuera encontrando. Esto me permite ir afinando mi certeza diagnóstica, ir equivocándome otra vez sin dañar al paciente. Este se llama Body Interact. Este, este, esta plataforma no es tan costosa y tiene muchos casos pediátricos y adultos, etcétera, con diferentes niveles de complejidad, desde lo más tranquilo, leve, moderado, hasta algo un poquito más complejo. Me va dando una realimentación al final y precisamente me dice mis áreas de oportunidad, qué fue lo que abarqué, en qué secuencia lo hice, inclusive vienen con tiempo específico que yo puedo ir modificando para que también la experiencia sea gratificante. Finalmente, lo que se busca es eso, ¿no? Otra estrategia que podemos utilizar en pediatría es la telesimulación. La telesimulación es una simulación que se realiza a distancia. Van a decir, bueno, en pantalla también, la realidad virtual también es en pantalla, pero la telesimulación tiene la característica que yo puedo tener un contacto directo con algún facilitador, una persona que vaya guiando estas actividades de simulación. Aquí en este ejemplo que se les pone, tenemos a un papá, que es la persona que está de gris, y un niño, que en este caso, pues finalmente es un facilitador, es un actor que está contratado para que pueda representar a un niño. Ahí se ve un poquito la carilla, ¿no? La gorrita, en donde yo le puedo presentar un caso clínico, puedo hacerlo a distancia, puedo presentar signos vitales, puedo presentar estudios de laboratorio que el médico a distancia pueda ir solicitando. Un residente, pediatras también nos ha tocado hacer este tipo de telesimulaciones que van siendo guiadas, donde pueden interactuar libremente precisamente con este facilitador, con este actor, para cosas que no tienen que ser a lo mejor tan técnicas, sino un poquito más de habilidades blandas, como la comunicación, como la recolección de información para tomar decisiones, el informar alguna situación, en dar recomendaciones. Y también en esta cuestión, por ejemplo, nos ha ayudado bastante porque también hay lugares en donde empiezan a implementar la telemedicina.
según algunas otras instituciones nos dicen, híjole, pues puedes utilizar la telemedicina para cuestiones un poquito más, este, más tranquilas, ¿no? Donde no necesites revisar específicamente al paciente. Este, Sino recolección de datos, informes acerca de la vacunación, recomendaciones acerca de la alimentación complementaria, dudas acerca de los cuidados o la prevención de accidentes, de riesgos. También llegamos a utilizar niños reales a veces, eso es como muy, muy raro. En esta telesimulación, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con los participantes es recolectar datos. Me gustaría que escucharan un poquitito. Sí, doctora, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Le comento que la doctora Flor, soy médico de PH, ¿ok? ¿Por qué trajo a su niño? Es que tiene varios días con diarrea y bueno, sí huele muy mal. Y pues ya lo traje hoy porque de plano no ha querido comer. Ah, ok, pero vomita y vomita lo que come o ya no quiere comer. No, ya no quiere comer. Ah, ok. ¿Ha tenido mucha diarrea? Sí, he tenido mucha diarrea. Ok. Bien, ¿ha tenido fiebre? No sé. ¿Dolor abdominal? No, ¿Alguna otra molestia? no. Ok, ¿qué edad tiene su niño? Tiene 5 años. Muy bien. Bueno, hace un momento le tomaron enfermería unos signos vitales. Aquí me reportan que tiene 160, disculpen, frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 20, temperatura alta, viene con fiebre, tiene 38. Y bueno, lo vamos a pasar a María con el código de TEAS. Por ejemplo, lo que hicimos fue una consulta con un interrogatorio muy preciso, muy dirigido para una situación de triage, un triage pediátrico, en donde el participante, igual a distancia, nos tiene que decir qué clasificación es la que le va a dar a ese paciente. Y después, no nada más es dar la respuesta, ¿no? Sino después preguntar, ¿por qué decidiste tomar esa acción? ¿Por qué decidiste? Y no se imaginan las veces que no está tan estandarizada esta situación que parecía a lo mejor tan lógica, ¿no? Que hay muchísimos textos, que hay muchísimos cursos, que hay muchísimos tipos de abordajes, pero que a veces, por ahí está leyendo un poquito en el chat, que damos por hecho que lo dominamos, cuando a veces no tenemos como que tanto las bases, pero qué mejor equivocarnos en este entorno o en este contenedor seguro que realmente ya cuando estamos con el paciente, ¿no? Ahora bien, vamos a caer en esta cuestión de la implementación de programas de formación. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta metodología o de esta estrategia educativa? Pues evidentemente a quien nos dirigimos, ¿no? Que es el niño sano, sí, el niño enfermo, a grandes rasgos a la calidad de la asistencia, a reducir errores clínicos y los efectos adversos, a la administración que puede ser pública o que puede ser privada, y a la reducción de las reclamaciones en la población general. Esto porque aumenta el nivel de confianza de todo el sistema de salud. A lo mejor estoy siendo como muy este, exagerado tal vez, pero si lo vemos a grandes rasgos, es decir, que tú como profesional estés practicando una y otra vez y que después en algún contexto, en algún momento, pudieras sufrir de una acusación o de una demanda y tú te pudieras respaldar diciendo, he tenido y he realizado este procedimiento bajo simulación N cantidad de veces y N cantidad de veces bajo una situación real, evidentemente es una gran ayuda, porque si bien la medicina no está exenta de errores, pero tenemos variantes a lo mejor anatómicas, situaciones en las que a lo mejor no pudiéramos estar como tan preparados, entre comillas, pero si tenemos un bagaje y tenemos ese respaldo, pues evidentemente va a ser mucho mejor los resultados, ¿no? Sí es el aspecto legal, pero confianza, creo que esa es la parte más importante. Estamos formados de maneras tal vez tradicionalistas. Últimamente por ahí como que se trata de modificar, pero cambia, o sea, cambia la manera en cómo vamos viendo este abordaje distinto, ¿no? Donde estoy tranquilo, donde puedo hacer mis cosas de una forma libre. Voy a tocar un poquito, por ejemplo, muchos de los cursos que hay
a nivel nacional de códigos de actuación, en donde diferentes comentarios que hemos tenido y contrastes de cursos como el RENEO, en donde te meten presión, pero los instructores, ¿no? Te voy a gritar, ¿cómo es que no sabes? ¿Cómo es que tal cosa? Y a cursos que se dan bajo simulación, en donde fomentas este contenedor seguro, en donde fomentas que te puedas equivocar para que podamos reflexionar acerca de, créanme que las diferencias son grandísimas. El participante quiere regresar, quiere volver a enfrentarse a diferentes escenarios, tiene la inquietud de después de regresar y aplicar lo que aprendió. Y a veces cuando tenemos estos cursos en estos contextos tradicionalistas, pues es medio complicado porque dices, híjole, yo no quiero regresar al PALS, yo no quiero regresar al reino porque me gritan bien feo. Hay programas de simulación, hay programas muy exitosos. Les digo otra vez, en México tal vez es complicado para autoridades educativas, un poquito más arriba, pero ya es algo que está muy, muy, muy establecido desde tiempo atrás, unas décadas inclusive. Este ejemplo de programas exitosos está de International Pediatric Simulation Society, en donde demuestran avances año con año acerca de la simulación pediátrica, solamente de la simulación pediátrica. Permite que vayan teniendo conexiones y promueven este tipo de estrategias, evidentemente, pues para que el paciente tenga una mejor seguridad. Esta sociedad en particular tiene como una década y se enfoca también a entrenamiento e investigación y precisamente organizar este tipo de reuniones. Voy a ponerles un poquito acerca del mensaje de uno de los colaboradores para que lo puedan escuchar. Hello, everyone. My name is Lou Halamek. I'm an neonatologist at Packard Children's Hospital at Stanford, and I'm here today to talk to you about a couple of things. First, I'd like to encourage you to attend the upcoming virtual meeting of the International Pediatric Simulation Society. I'm sure that you will benefit from and very much enjoy the topics that will be covered during that meeting. Second of all, I'd like you to join me in becoming a member of the International Pediatric Simulation Society. During my time within the society and serving on the board of directors, I have encountered many wonderful people from around the world, and I consider them not just my colleagues, but my close friends. And so in summary, please join us at the meeting. Please become a member, because in the end, we're all in this for the same reason, to take better care of kids. Thank you for your time. I hope to see you in a few weeks. Cuidar mejor a los pacientes, ¿no? Importante. Digo que una de las cosas que promovemos aquí es que sí, nuestros pacientes, pero también puede ser uno de nuestros familiares o el familiar, el hijo de alguno de nuestros compañeros o amigos. ¿Cuáles son los desafíos y consideraciones que debemos de tener en cuenta para la implementación de la simulación? Pues son los costos y recursos necesarios. Evidentemente, un simulador de alta fidelidad cuesta varios millones de pesos, que no todas las personas pueden saber utilizar y que tienen ciertos cuidados muy específicos. Y los recursos necesarios, hablando por ejemplo de simulación in situ, que es una simulación que se lleva a cabo dentro de la unidad médica o de la unidad de atención en donde voy a realizarla, es todos los dispositivos que yo tengo que a lo mejor apartar para poder llevar a cabo las actividades que yo necesito realizar. ¿Hay dificultad para conseguir simuladores? Pues sí, porque los proveedores no es como que te acerques y te digan, pues te vendo uno, ¿no? O sea, hay algún cierto como hermetismo en esta situación. Quienes han estado adquiriendo muchos simuladores son las universidades, está como ese auge ahorita, esa tal vez obligación, necesidad y obligación para la adecuada formación de los profesionales. Y lo que les comentaba adelante, ¿no? Especialistas técnicos, se necesita personal que tenga ciertas características específicas, que no hay como una rama todavía o una especialidad ni en Estados Unidos ni en Europa que se dedique específicamente al mantenimiento y a cuidados de algunas características de diferentes simuladores. Y simulacionistas. Los simulacionistas son personas que nos dedicamos a la simulación
pero que tenemos ya cierta formación. Esta formación es una formación sí profesional que se da en algunas partes específicas del mundo, en donde te van entrenando a que tú puedas realizar estrategias enfocadas obviamente a la simulación, pero sobre todo a la parte de la reflexión. Entonces, eh, ciertamente hay instructores que son muy buenos, que tienen la parte teórica, pero que a veces específicamente con la simulación les falta este plus, les falta este empujoncito para que ellos sepan cómo hacer un debriefing, cómo hacerlo con un buen juicio, sin juicio, cómo hacer diferentes tipos de estrategias si un escenario se comporta de una forma distinta inclusive, ¿no? Y no creo que vaya a ser el tema con ustedes, tal vez con muchas otras personas en otros lados, es la superación de las barreras culturales y la aceptación. Yo me formé de una manera, quiere decir que tú también te puedes formar igual. No voy a ir tan lejos, hace poco escuché de algunos instructores de cursos X que decían, mi curso salía bien así, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué lo voy a hacer distinto? Si de esta manera me sale súper bien. Y creo que esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar. Eh, es complicado, sí, es difícil. eh, a veces no queremos como avanzar. A veces decimos, esto es nuevo, esto me va a costar más trabajo, pero creo que es parte de la vida. Tenemos que ir progresando, tenemos que ir mejorando, tenemos que facilitar algunas cosas y sobre todo tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos a nosotros y tenemos que proteger finalmente a los niños. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que están descritas para la implementación de la simulación en ambientes académicos? Pues eh, que deben de adoptar la simulación en la enseñanza de la pediatría, pero específicamente qué es lo que necesitan. Tenemos que tener presente que los simuladores en sí mismos son un componente de los programas de simulación. Es decir, no necesariamente tengo que tener un simulador de alta fidelidad o inclusive de baja fidelidad para echar a andar un programa de simulación. Es una técnica y no una tecnología. Cada uno de los, y ahorita voy a cuadrar lo que voy a decir, bueno, pues hay que ser puntual, ¿no? Eh, especialidad de pediatría, yo, hospital de X o Y lugar, debo de tener un programa de simulación y debo necesitar qué necesidades tengo y qué es lo que cuento, cuáles son mis objetivos para que yo pueda empezar a replicar o para que yo pueda empezar a implementar algunas de las situaciones. Ahora, se pueden acercar, hay diferentes centros de simulación en diferentes partes de la República, en donde a lo mejor no lo hago en mi hospital, pero sí los mando para que puedan realizar algunas actividades muy específicas. Hay lugares, Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS, que es un centro de simulación que cuenta con diferentes áreas que son inmersivas, en donde podemos echar a andar simulaciones tan básicas como tan complejas, ¿no? Sin que ustedes tengan a lo mejor un centro de simulación, un solo simulador en su unidad, pero con el objetivo que ustedes tengan es más que suficiente. Y ahora sí, entonces, una de las recomendaciones que están descritas es, ¿tenemos a nuestros pacientes? Sí. ¿Los vamos a sustituir? Evidentemente, no. Tenemos a los simuladores que pueden ser, no niños reales, no los vamos a meter. Esto fueron unos videos que grabamos específicamente para que pudiéramos hacer más inmersiva la situación, pero tenemos entornos simulados, en donde este entorno simulado me va a permitir replicar esa situación, agrandarla, llevarla con calma, más tranquilita. Entonces, primero tengo que identificar las necesidades de aprendizaje de mi estudiante, de mi residente. Después, tener bien clara ese objetivo y meterlo a una práctica basada en simulación, que puede ser primero algo muy básico, muy técnico, y después lo regreso al entorno clínico para replicar las habilidades y ver cómo lo hizo. Si necesita, o sea, ahí me puedo regresar, si necesita más práctica,
lo vuelvo a regresar al entorno de simulación, las veces que esto sea necesario. Empezamos con cuestiones técnicas, 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 y después, en este sentido de ir adquiriendo competencia, toma de decisiones, cosas más complejas, liderazgo, trabajo interdisciplinario. Y ya por cuestiones un poquito del tiempo, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito acerca de las conclusiones, pero de las que ustedes tengan de esta parte de la simulación. Es un tema muy amplio, es un tema que se puede uno llevar platicando muchísimo tiempo, pero a grandes rasgos me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, qué es lo que piensan acerca de la simulación en pediatría, si se implementa en todos lados, debería de, o nos quedamos exactamente igual. Muchas gracias, Richard. Fue muy interesante tu ponencia, como bien lo dijiste. La, la nueva educación o los nuevos retos que nos enfrentamos en educación en los hospitales son muy amplios, sobre todo porque no estamos capacitados como médicos para este tipo de enseñanzas y de aprendizaje. Hay varios comentarios acerca de tu tema, que fue excelente. Preguntan muchos acerca en dónde pueden tomarse este tipo de cursos eh, en simulación y en qué lugares tú recomiendas. Para formarte como instructor en simulación, hay como algunos cursos que son como muy sencillos, primero para adentrarse en qué consiste la simulación. La Facultad de Medicina hay uno gratis, hay otro en la plataforma que se llama Udemy, hay otra en la plataforma que se llama Coursera. Digamos, yo les recomendaría como algo más, algo tranquilito primero para saber si es lo que les interesa o no. No es la única estrategia, hay diferentes estrategias para el aprendizaje de la medicina. La simulación yo les diría que fueran poco a poquito y después cursos un poquito más formales. Tenemos un curso en Valdesillas, en España, otro curso en Harvard, hay otro curso también que lo da un grupo que se llama EUSIM, que es europeo, y hay otro grupo también que es chileno. Entonces, sí son algo caros. Por eso les digo, vayan como empezando a explorar primero qué tanto. Y aquí en el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y como en Mérida, hay cursos para formación de instructores en simulación. Doctor, preguntan que qué opina, hola, de los simuladores en Reneo. ¿Simuladores en Reneo o la simulación en Reneo? Simuladores, ¿no? Por ahí decía. Sí, Útiles. Justo tuvimos hoy un curso de Reneo aquí en las instalaciones del centro. Y entonces, créanme que la forma en que los neonatólogos y los pediatras pueden ver en el simulador qué tan profundo comprimen, qué tanto volumen de ventilación realizan, les cambia, o sea, como ese concepto. Ya no se queda nada más solamente en presionar en el muslo, porque hay como una estrategia para simulación in situ, puede ser que presiones el muslo por las características, pero ya tener un simulador de alta fidelidad que te da una réplica y que te dice, lo estás haciendo de tal manera, inclusive quita esa parte subjetiva, ¿no? Donde el instructor me está viendo feo, no, esta parte ya es objetiva, con simuladores bien calibrados y en donde ya bajo la estrategia de simulación, ya un instructor te va a decir, mira, tus áreas de oportunidad son estas. Vamos a repetirlo de tal manera. Yo te puedo enseñar de esta manera. Hazlo. Te veo. Creo que esa es una parte que me parece importante y algo diferente. Y después reflexionar inclusive de las acciones. O sea, ¿por qué tomaste esta decisión y no tomaste aquella? Cambia totalmente el chip a que yo te diga, el algoritmo dice que tal cosa, porque a lo mejor el algoritmo sí lo dice y él lo sabe,
pero pues qué tal que está nervioso, qué tal que él interpretó alguna situación distinta, o sea, hay muchas teorías del aprendizaje, hay una que se llama aprendizaje situado, en donde si yo te enseño, tú aprendes en un entorno X, es decir, un ambiente lo más real lo más igual a la realidad, lo vas a replicar exactamente igual. Entonces, si yo aprendo en un aula y después te quiero meter a una sala de reanimación, pues ¿qué es lo que va a pasar? No puedo saber el algoritmo, pero pues, ¿dónde están las cosas? Así es. Hay otros comentarios que vienen como en el mismo sentido. El doctor Adolfo Fuerte nos menciona que es costoso, es la falla y el error y las contrarias discusiones con abogados y jueces. Esto es algo que desde la escuela debería insistirse más y actualizarse, ya que se da por sentado y resulta que no todas las profesiones, y que no, que todas las profesiones deben actualizarse y medicina es de las más demandantes. Otros muchos comentarios de la excelente ponencia y es bueno saber que hay quien continúa interesado en la enseñanza. Muchas felicidades. La simulación, la doctora Claudia nos dice que la simulación es una herramienta que todas las facultades de medicina deberían integrar desde el inicio de la carrera. También integrar a los mismos estudiantes en las bases de la simulación clínica. Eh, Eh, la, no, ajá. adelante. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la UNAM sí tiene implementada la simulación en toda la carrera, desde el primer semestre hasta el internado. Se llama la materia, se llama Integración Clínico Básica 1 y 2, y después cambia Integración, perdón, Básico Clínica 1 y 2, y después Clínico Básica, y entonces toda la carrera, simulación, 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 de tal manera que van realizando diferentes tipos de actividades, consultas, enfrentarse a un paciente, códigos de actuación. Entonces, la UNAM, por lo menos aquí en México, es la que lo tiene súper integrado y el TEC de Monterrey también ya está como metiéndose bastante fuerte en esa situación. Claro, continuemos con los comentarios. No se implementa en todos lados, desgraciadamente, y sí debería existir desde que se inicia la carrera. Todavía la gente relaciona dinero y actualización y capacitación continua, pero definitivamente debemos hacerlo todos desde el principio y hasta el final. Y en caso de problema, de capacitarse, y las denuncias médico-legales no son así fundamentadas por no actualizarse. Muchas felicidades, doctor Ricardo Flores, y saludos por su ponencia. Tienes muchos admiradores. Ah, Me sería muy útil si pudieras ambientarme para continuar aprendiendo, aunque ya me jubilé. Nuevamente saludos y muchas felicidades. claro que sí. El, te digo que hay como diferentes textos. Un curso que es muy bonito es el de la Facultad de Medicina. No tiene costo en Coursera. Y ahí pueden ir aprendiendo un poquitito acerca de cuáles son estas bondades de la simulación. Y, y creo que ya después de ahí es como el saltito, ¿no? Es clarificar algunas de las cosas y otra vez repitiendo. No, no es una tecnología. Yo no necesito hacer simulación con un simulador de millones de pesos. Puedo hacerla muy básica. Les voy a compartir que, por ejemplo, que inclusive a veces llegamos a hacer algunas cosas, tal vez no estandarizadas, tal vez no bien estructuradas, pero ya las llegamos a hacer por el interés. Me acuerdo que cuando yo era R1 y en la Toco no había pacientes, digo, súper raro, ¿no? No había pacientes. Mi profesor, o el neonatólogo que estaba a cargo, empezaba como a envolver una sábana y le daba otra vuelta. El chiste es que parecía un bebé. Y entonces me decía, vas, prepara tu equipo. Lo preparaba, igual en la misma área, en el mismo quirófano, y me decía, ¿qué preguntas me vas a hacer? Y yo aquí con mi campo, ¿no? Caliente. Le hacía las preguntas y él me decía, toma tu bebé. Y entonces yo tenía que acomodarlo y empezar a hacer las maniobras. Y si necesitaba algo, tomarlo y tomarlo y tomarlo de acá. Y después me preguntaba, ¿pero por qué hiciste eso, Flores? Igual a lo mejor como más, más rudo, ¿no? Pero yo tenía que decirle, pues porque usted me dijo, yo tomé esta decisión y pues por esto y esto. Entonces se dan cuenta, no es como tan complejo. No necesitas un centro de simulación, necesitas un tiempo, necesitas un espacio,
necesitas tener las ganas y necesitas saber principalmente qué es lo que yo quiero facilitar, no transmitir, facilitar, para que el estudiante, el residente, pueda ir construyendo su aprendizaje con estas experiencias. Así es, Richard. Y haz tu comercial, que estás en el Centro de Simulación del Instituto Mexicano de Seguro Social, y qué Esto- cursos podrían tomar ahí con ustedes y ver el centro. Aquí tenemos, bueno, para promocionar esa parte, pues tenemos el curso de instructores el curso de formación de instructores en simulación básico. Tenemos cursos de soporte vital básico, de reanimación pediátrica avanzada, de Reneo, tenemos código Mater, tenemos código azul, soporte vital avanzado, tenemos las PAPS, tenemos también detección oportuna de cáncer de próstata. Son algunos de nuestros actividades bajo simulación. Nosotros cambiamos esa parte como de cursos y le decimos actividades bajo simulación porque evidentemente tienen otro contexto. El contexto es que aquí nosotros no damos clases, sino que podemos más bien facilitar las actividades. O sea, llegas aquí a practicar, vas una y otra vez, bajo las premisas de que es un contenedor seguro de aprendizaje, en donde no vienen a ser evaluados y no vienen a ser juzgados. Muy bien. ¿Y cuál es la dirección? Porque están preguntando. Ok, ahorita se las paso. Les voy a pasar el link para que más o menos vayan, para que puedan entrar y más o menos explorar un poquitito una página que tenemos. Nada más denme un momentito. No sé si mientras hay alguna otra pregunta, algo así. Se puede ingresar al centro del IMSS de otras instituciones. Muchas gracias. Felicidades por compartir. Se pueden ingresar a otras instituciones, sí. Nada más que tienen que verlo directamente con el área de calidad educativa. Es directamente como a nivel dirección para que puedan darles informes específicamente de algunas características, ¿no? En ese contexto. Richard, ¿qué recomendarías a médicos residentes de otros países como Perú para entrar en la preparación de... Em, Perú queda cerquita de Chile, entonces Chile tiene muy buena formación en simulación, es de lo mejorcito que hay también. Primero sería para formarte como instructor en simulación, creo que sí, bueno, no creo, es parte de las premisas, es que debes de ser experto. Debe haber un experto teórico. Una vez que eres experto teórico y que sabes y conoces los objetivos precisos, es donde empiezas a agarrar camino en la parte de simulación. ¿Cómo vas a ayudarle a los demás a facilitar ese conocimiento? Y ya después ponerte en qué contexto quieres estar, porque puedes estar trabajando en una institución privada, pública, del gobierno, estatal, y bien también puedes estar en un centro de simulación o en una simulación descentralizada o in situ, es decir, en un área muy específica como puede ser un hospital. Creo que la parte más importante en este momento es buscar, en tu caso, qué instituciones pueden otorgarte alguna cuestión de simulación tú como, como participante. Y una vez que termines la residencia, pues entonces ahora sí, ver en dónde te vas a establecer primero en tu ámbito laboral y posteriormente pues ya ver qué camino puedes tomar. Muy bien, Richard. Bueno, pues ya nos compartió el doctor Ricardo la página y pues queremos agradecer mucho a todos. Gracias, Richard, porque fue una sesión bastante nutrida y bastante interesante con un público bastante motivado. Muchas gracias a todos y pues nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.